compañeros y compañeras, hoy trataremos de explicar la historia del derecho romano. Antes de iniciar, quiero empezar con esta frase: donde está el hombre, allí está el derecho. A partir de aquí, queremos decir lo siguiente: las personas viven en sociedad y no podrían vivir de otra manera. Dentro de ella, cada uno puede desarrollar libremente su personalidad, debiendo empero respetar a los demás en el ejercicio de esta misma libertad. De ahí que sean mecanismos necesarios ciertas normas que regulan la actividad de las personas en sus relaciones entre sí. Ahora empecemos a definir la historia del derecho romano. El derecho romano está íntimamente enlazado en el proceso cultura histórico de Roma. La división histórica del derecho romano contempla diversas formas de división, en la cual realizamos breve desarrollo de la división histórica política de Roma. Monarquía. La época monárquica abarca desde la fundación de Roma 753 al 510 a.C. Organización social. Quienes están conformados: los patricios, ciudadano ilustre, jefes de las diferentes gens. Los clientes era una clase artificial en condición de dependencia o vasallaje. Ocupaban un lugar intermedio entre patricios y plebeyos. No gozaban de derechos, teniendo una relación de dependencia con los patricios. Los plebeyos eran aquellos libres de toda unión con los patricios, carecían de derecho público, tenían restringidos los derechos privados, tampoco participaban del culto de la ciudad. Dentro de la organización política se caracteriza en lo siguiente: el rey, quien en principio fue designado por los comicios, ejercía el poder de por vida y de forma suprema. Los comicios constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. El Senado constituía única y exclusivamente un cuerpo consultivo y de apoyo al rey. República. Esta etapa de la historia romana queda comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Al principio, durante este periodo persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos. Es de hacer notar que en esta época el poder público estaba integrado por el Senado. Este adquiere una importancia considerable. Su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. Los comicios básicamente se reúnen para tomar acuerdos en las asambleas. Los magistrados son altos funcionarios públicos, llamados cónsules, que eran los jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyo cargo durante un año. A otro tenemos el principado o diarquía. Esta etapa histórica se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, del año 27 a.C. al 284 de nuestra era. El imperio absoluto o dominato. El periodo que conocemos con el nombre del imperio absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador, es una época de franca decadencia. Abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma. ¿Cuál es la importancia del estudio del derecho romano? El derecho romano debe ser estudiado en los tiempos modernos por dos razones principales: porque en él se encuentra el origen de la mayor parte de las instituciones del derecho civil, muy señaladamente en los pueblos de raza latina; porque el proceso evolutivo de formación de las instituciones jurídicas de Roma es un ejemplo digno de imitarse por los pueblos modernos, debido a su criterio de evolución científica y adaptación del derecho a las necesidades de cada época. Para lograr esa adaptación del derecho a una realidad social y económica cambiante, los juristas romanos desarrollaron conceptos y principios generales de derecho de inmenso contenido filosófico que podría aplicarse a casos concretos. División del derecho romano. El derecho romano se divide en dos grandes ramas: ius publicum,
se refiere a la organización del Estado romano y a sus relaciones con los particulares. Ius privatum rige las relaciones privadas de los particulares entre sí, y aunque esta división de origen jurisprudencial también es objeto de discusión. La división del derecho romano, el proceso histórico del derecho romano. Empecemos con la división del derecho romano. Esto parte de dos percepciones, dos de ellas las más importantes, derecho público, derecho privado. También está ius publicium y ius privatio. Empecemos con la jerarquía. La jerarquía empieza desde el rey. El rey era el jefe máximo, o como se considera también como sacerdote, como un juez máximo oficial en la división del derecho romano. El siguiente, era el Senado, es como decir, como el Congreso que existe en estos tiempos, quienes era el cuerpo legal del rey. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué es el derecho público y el derecho privado? Esto parte de dos opciones, el ius publicium, el ius privatio. Ius publicium se refiere a la organización de la magistratura dentro de los poderes del Estado o dentro del gobierno, dentro de lo que están más que todo divididos por los poderes públicos. Y el jus privatium es donde más que todo dentro de los ciudadanos, o el derecho natural que existía en ese tiempo, y el derecho civil. Pasemos ahora a hablar sobre el proceso histórico del derecho romano. Esto empieza en el año 755 antes de Cristo. Las épocas son tres. La época del Ius Civili o Ius Quiritum empieza de 750 a.C. hasta 201 a.C. con la finalización de la Segunda Guerra Púnica. Dentro de ellos se caracteriza que el derecho civil consiste en la sola interpretación de los prudentes y que dado el carácter institucional de la familia, su derecho es orientado por el derecho de contenido político, de ahí el poder del pater familias sobre los bienes y las personas. Es la época del Ius Gentium. Comprende entre los 201 a.C. hasta los 235 después de Cristo, justo en la muerte de Alejandro Severo. De ahí podemos caracterizar cuatro cosas principales. Que el carácter de la familia se ha transformado, la jurisprudencia es la fuente fundamental, y las antiguas instituciones jurídicas se renuevan y revitalizan. La actividad jurídica del pretor se constituye en una gran dinámica creadora, dando forma y vida al ius honorarium. Y las instituciones jurídicas son no solo para romanos, sino que también comprende también a los extranjeros. Y luego está la época del derecho bizantino, romeo o heleno romano. Empieza justo de la muerte de Alejandro Severo y va hasta la muerte de Justiniano. Las invasiones bárbaras son las determinantes de esa navegación histórica, claramente. No obstante, la restauración del imperio tiempo después con Claudio II, Diocleciano y Constantino. Sin embargo, el centro ya no era Roma, sino Constantinopla. A pesar de ello, tiene unas grandes características que la naturaleza experimental cambió importantes bajo el signo cristiano. Fuentes. Las diferentes instituciones del derecho romano que se analizan hoy en día requieren, por lo tanto, de la precisión sobre la fuente de la cual emana la noticia sobre su existencia, pues con el transcurso del tiempo la naturaleza de cada fuente fue adquiriendo particularidades diversas. Las fuentes son el testimonio de la historia, restos conservados de épocas pretéritas que nos remontan en el tiempo y nos descifran el pasado y su espíritu. La costumbre. La costumbre de los antiguos era modos de vivir institucionalizados, pero no expresados conceptualmente. Son el gran fundamento del ius civile, lo que hace ver su apoyo en las tradiciones. La costumbre se distingue de un simple uso y requiere de tres elementos: un comportamiento repetitivo, un carácter obligatorio, una antigüedad suficiente. La ley. Sobre la ley los romanos decían: la virtud de la ley es mandar, prohibir, permitir, punir. Para Gallo, la ley es lo que el pueblo ordena y establece. Plebiscito, en sus incisos, fue lo que la plebe ordena y construye, ya que estaba destinada solo a la clase plebeya. Posteriormente, con la lex hortensia, se transforma en una norma general que incluye a los patricios. Senado consulto. Durante la República era una forma de consejo que el Senado elaboraba sin efectos legales mientras no fuese materializado mediante un edicto magistrado. Las constituciones imperiales.
Según su origen o destino, las constituciones imperiales se denominaron los edicta, las secreta, los rescripta o rescripto, los mandatos o mandatas, los edictos, la jurisprudencia. La ley de las 12 tablas. Durante el periodo republicano y como resultado de la lucha entre patricios y plebeyos, se creó la ley de las 12 tablas. Esta codificación de derechos se llevó a cabo con la finalidad de que se rigiese de forma general para todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. Su elaboración estuvo a cargo de 10 magistrados a quienes, debido a su número, se les llamó decimviros, ley decemviral, a este ordenamiento, los cuales se dedicaron a estudiar el derecho griego, básicamente las disposiciones de Solón y Licurgo, el más avanzado de su época. Según se dice, después de un año de trabajo en 451 a.C., las 10 primeras tablas quedaron redactadas, contenían las disposiciones básicas en las cuales se reglamentaban tanto el derecho público como el derecho privado. Estas leyes fueron aprobadas por los comicios, por ser consideradas por un trabajo incompleto. Más adelante se les añadieron otras 2 tablas reglamentarias, con lo que este monumento histórico jurídico conocido como la Ley de las 12 tablas, el contenido quedó distribuido de la siguiente manera. Las tablas 1 y 2 trataban sobre la organización y el procedimiento judicial. La tabla 3 acerca de los deudores insolventes, citas a juicios y deudas. Las tablas 4 y 5 sobre la patria potestad, el derecho de los cónyuges y la herencia. Las tablas 6 y 7 sobre la propiedad, hace referencia a los contratos, títulos y acerca de la servidumbre. La tabla 8, derecho penal, trata sobre la igualdad, sobre la ley. La tabla 9, referida al derecho público y las relaciones con enemigos. La tabla 10, derecho sagrado o derecho sacro, donde prohibían que las personas fueran incineradas en público por cuestiones de salud. La tabla 11 y 12 constituían el complemento de las anteriores. Eran conocidas también como las tablas injustas, donde prohibían casarse entre plebeyos y nobles. Corpus Juris Civilis de Justiniano, el mismo que comprende. Las institutas, su finalidad es principalmente didáctica. Algunos autores la definen como un manual elemental con fuerza de ley que sirve a los estudiantes de derecho. Los digestos o pandectas es la compilación metódica de 50 libros de las obras de los jurisconsultos clásicos, clasificados con extractos de cada materia tratada a la que le dio fuerza la ley. El Códex está formado por constituciones dictadas desde Adriano hasta Justiniano. Consta de 12 libros divididos en títulos. Las Navalae, las novelas. Al publicar el nuevo Código Justiniano, declaró que en lo sucesivo no habría otra nueva edición. Las Navalae son una colección de constituciones imperiales, posterior al Código, pues Justiniano sobrevivió 30 años a su código.